Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. A los hermanos que están ahí detrás de esas pantallas, aquí Semillas de Mostaza, de una forma presencial, un grupo precioso ha venido a adorar el nombre del Señor. Quiero orar antes de exponer. Bendito Señor que estás en gloria, mi alma te alaba y te bendice porque ya estás aquí. Ahora, Señor, después de que hemos adorado, de que hemos exaltado tu nombre que es grande y poderoso, vamos a entrar a la parte fuerte, como dijeran algunos, al mensaje, la porción de la palabra. Te ruego, Señor, que toda perturbación mental, toda perturbación cerebral, todo aquello que impide que las mentes de mis amados oyentes entiendan esta información sea reprendido. Todo espíritu de disturbio, de contradicción, todo espíritu de revolución pagana, maligna, satánica, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, y que el ambiente espiritual siga como está, en gloria, en gozo, en autoridad y en presencia. Yo simplemente un traductor, tú eres el pastor de los pastores, el Señor de los señores. Manifiesta más y más de tu poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si se anima a dar un aplauso a la gloria del Señor? Dicen algunos pensadores, quiero antes de entrar a esta tesis que voy a plantear, después de ver el mundo como está, no es un mensaje para la iglesia local. Repito, no es un lenguaje o un mensaje para la iglesia local. Cuando estuve leyendo y consultando, estuve haciéndolo con pensadores célebres de la palabra del Señor, personas que han estado durante 20 años encerrados, viendo con lupa la cronología o los tiempos que se están viviendo o que se han de vivir. Así que este mensaje no es para la iglesia artesanal, es para desde una perspectiva global, desde una perspectiva, podríamos decirlo así, mundial. Así que dada esta aclaración, pues entremos de frente a la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos, para subirnos al tren de la voluntad de Dios, que por esta época está tan difusa, tan dispersa en algunos altares? ¿A dónde, o llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos? ¿Cómo hacemos para ser parte del propósito de Dios en lo que está ocurriendo cuando tenemos una discusión justa? Porque se está hablando mucho de muchas discusiones. Y hay muchas discusiones en esta época, hoy día. Hay discusiones políticas, hay discusiones religiosas, hay discusiones emocionales. En todo hay una discusión. Y son discusiones muy fuertes, porque cada quien dice tener la razón, y cada quien tiene un punto como él piensa que se debería manejar las cosas. Y en cierto momento, como cada parte está tan segura de que tiene la razón, porque él analiza desde su punto de vista, desde su percepción, quizás no por odiar al otro o no por contender con el otro, sino que estamos observando que la población mundial está atravesando algo que los expertos han llamado la adicción por tener la razón. La adicción por tener la razón es un síntoma, una pandemia que viene seguida del corona, porque todo el mundo quiere y piensa que tiene la razón. Es una adicción, bendito el nombre del Señor. Y las personas no son capaces de ver el punto de vista del otro, del que está hablando con él. Dicen los que saben, saber discutir es un arte, saber escuchar otro punto de vista, con o sin razón discuten. Y esas personas que con o sin razón discuten, los expertos los han llamado una sociedad terca. Una sociedad que está
con esa pandemia de la terquedad. No sé si usted conoce un terco o una terca por ahí cerquita. Si no la conoce, no diga amén. Ok, así que esa terquedad social es una enfermedad social y pues de ahí salimos. Ahí estamos viendo el panorama que enfrenta la población mundial. El segundo templo de Israel, dicen los historiadores, fue destruido por odio. El segundo templo de Israel fue destruido por odio. Bendito el Señor. Y era un odio gratuito. Simplemente se odiaban. Y usted le preguntaba, entre judíos se preguntaban, ¿pero por qué se odian? No sé. Simplemente es un odio gratuito. Y eso, dicen los expertos, destruyó el pueblo de Israel. Ese odio gratuito por mi prójimo, por mi hermano, el que se sienta a mi lado, el que está conmigo, cómo camina, cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, cómo piensa. Veo a la persona y lo odio simplemente porque no estoy de acuerdo con ella o con él. Ese odio gratuito, el punto pequeño central que nos lleva a la aceptación de mi hermano, el que es todo diferente de mí. Es un punto diferencial que usted ve al hermano y ese hermano es diferente a usted, como lo son las huellas dactilares o el ADN o el rostro. Todos tenemos rostros diferentes, bendito el Señor. Han visto personas que quieren parecerse a la Barbie y empiezan colocándose botox y terminan siendo una barbaridad. No sé si lo han visto, utilizaba esa frase hace años. Empiezan siendo una Barbie y terminan siendo una barbaridad, bendito el Señor. Así que nosotros vemos la diferencia entre los hermanos, vemos que somos diferentes, pero debemos de aceptarnos tal y como somos. Primera de Corintios capítulo 13, la mayoría de las personas lo tienen pegado en la sala de su casa, en el comedor, en un sticker en el refrigerador, incluso en los buses. Dice lo siguiente, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor por mi prójimo, de nada me sirve. Y dice entonces las cualidades del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Esto se lo dedicaban los novios de mi temporada a sus novias. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero es más profundo. Dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Se acabarán las profecías, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Me gusta el versículo 11. Cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, yo pensaba como un niño, yo juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, hubo un proceso de lactancia, de niñez, de adolescencia, de juventud, y se llegó a una etapa de madurez. Dejé lo que era de niño porque era irrisorio, me vería ridículo o ridícula, o cuando pasaran las etapas de la adolescencia y mi accionar fuera como el de un niño o una niña. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice la Biblia, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El capítulo 12, el versículo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El versículo 12 dice, estamos hablando de amor y de unidad,
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nos está hablando de unidad. El versículo 13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14, además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. O sea, no es solo la mano, tiene muchos miembros. Y vamos a tomarnos el tiempo de leer esta parte. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si usted es mano, ¿qué pretende queriendo ser pie? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no dejará ser del cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aleluya. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Vayamos hasta el 24, 25 y 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Mire esto, Dios ordenó el cuerpo. Usted tiene los ojos donde los tiene porque Dios lo ordenó así. Amén. Usted tiene la cabeza donde la tiene porque Dios se la dejó ahí. Bendito el Señor. Usted tiene los pies donde los tiene porque Dios lo ordenó así. Aleluya. Den un aplauso al Señor, por favor. Es nuestro tercer aplauso público. Ese es el mejor que tiene. Eso es lo mejor que le sale de la palma de sus manos. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A su nombre sea toda la gloria. Tenemos que trabajar mucho en el tema de la unión, del respeto, amar a nuestro pueblo, a donde Dios nos ha llevado, a donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha incrustado, podríamos decir. Primera carta de Juan, bendito el nombre del Señor, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vayamos a este mismo hombre, Juan, bendito el Señor, a su nombre sea toda la gloria. Juan, capítulo 13, el mensaje es prioritario, hay que hablarlo con urgencia. Juan capítulo 13, versículo 34, dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis los unos a los otros. Amén. ¿Está todavía conmigo? Usted debe de amar el cuerpo de Cristo y la formación del cuerpo de Cristo, y cada miembro del cuerpo de Cristo no se puede desvincular del cuerpo de Cristo, porque usted es cuerpo de Cristo. Usted pertenece, yo no sé si me lo está entendiendo esta tarde, usted pertenece a Cristo. Bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret. Si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a ver si al final del mensaje usted logra entenderlo.
Por más que mi hermano piense diferente a mí, tengo que amar a ese hermano. Necesito amar a ese hermano. Bendito el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2: con toda humildad y con toda mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y la tercera o el tercer versículo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Mi paso dejo y mi paso doy. No se disperse, porque el pueblo del Señor en esta temporada necesita algo que se llama paz. A su paz interior. Hay personas que no tienen paz en el interior, y eso es lo que el diablo quiere: meter caos, meter zozobra en la congregación, poner unos miembros del cuerpo en contra de otros, para que así se contriste el Espíritu Santo. Dije que no era un mensaje para la iglesia local, estoy hablando a la iglesia mundial, a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, a la prometida, a la señalada. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, anímese. Bendito el Señor, desoxídese. Bendita la gloria santa del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 18, exactamente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Vamos a Levítico, por favor, para ilustrar un poco más esta secuencia preciosa de la palabra santa del Señor. Levítico capítulo 26. Quiero que vean el efecto de la unidad. ¿A cuánto les gusta la unidad espiritual? ¿Cuántos están unidos por el Espíritu Santo de Dios? Levítico capítulo 26, versículo 8. Es que la trampa de Satán en esta época es desunir, es fragmentar el cuerpo, pero no lo va a lograr, no lo va a lograr, porque tenemos que fomentar el amor y la unidad en la congregación. Miren el efecto de la unidad. El versículo 8 del capítulo 26 dice la palabra del Señor. Empecemos con el 7. Perseguiréis a vuestros enemigos. Dije que el título del mensaje era... Gracias. ¿Cómo? Gracias por los tres que saben el título. Dios les bendiga. Estamos en guerra. Aleluya. Y dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 8 dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán ¿a qué? A filo de espada. ¿Delante de quién? Delante de vosotros. Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. 5 contra 100, o sea, 20 veces más. 100 de ustedes perseguirá 10,000. No hay simetría en el versículo, dicen los expertos. 100 por 20 serían 2,000. Y dicen los que saben del tema que no es lo mismo muchos que practican la palabra a pocos que practican la palabra. Cuando muchos practican la palabra, pues vamos a perseguir a 10,000. Bendito el nombre del Señor. Cuando pocos no practican la palabra, vamos a caer delante de nuestros enemigos. La tibieza, el sueño, la mundanalidad, la pereza para alabar a Dios, la pereza para consagrarte, la pereza para venir a adorar, la pereza para cantar, la pereza por la santidad, la pereza por las cosas de Dios. Pero cuando muchos son los que buscan la palabra del Señor, entonces 100 perseguirán a 10,000. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor esta tarde, aleluya. Hosana, hosana en las alturas. Bendito el nombre del Señor. Dicen algunos exegetas, ¿perseguir a quién? ¿De qué se trata perseguir la palabra de Dios? Porque cuando perseguimos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, 5 en propósito, sí hay mucha unión, habrá más incremento de la fuerza. Si no hay unión en 5, habrá debilidad. Pero cuando el pueblo del Señor está unido con un solo hombre, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, que ustedes y ustedes ya han visto
visto operar en las ciudades, cómo revolucionan, cómo saquean, cómo dañan. 5 espirituales que se levanten a pregonar la palabra del Señor hará retroceder la violencia de Latinoamérica, hará retroceder la pandemia del mundo entero. Un aplauso al Señor, por favor. Se necesita fuerza en la iglesia. Se necesita que usted esté plantado junto a agua de reposo. Se necesita que sea como árbol plantado que da su fruto en su tiempo. A propósito, le pregunto, ¿trajo fruto? Aleluya. Es una iglesia, o mejor, es un mensaje global. Aleluya. Fragmentos de la historia. En el 48, cuando hubo la guerra judía de la independencia, que duró más o menos como un año, iban conquistando los judíos, pero Jerusalén cayó, no la pudieron tomar, no fue conquistada, quedó en manos de la legión Jordania. Jordania neutralizó a Jerusalén y eso fue gravísimo. Solo 19 años después conquistaron a Jerusalén. Jerusalén no pudo ser conquistada por grupos independientes. Los israelitas estaban en pequeños grupos. Habían 3 grupos diferentes del mismo ejército de Israel y no podían conquistar a Jerusalén. Pero cuando se juntaron como uno solo, como una amalgama, un solo ejército, uno solo, Dios les entregó a Jerusalén. Si la iglesia del mundo entero se uniera como uno solo, Dios nos entregaría el mundo entero. A su nombre sea la gloria. La unión del pueblo de Israel al salir de Egipto. La unión del pueblo de Israel cuando salieron. A ustedes Dios no lo trajo a una iglesia para que se fragmente. Te hubieras quedado en Egipto. En Egipto hay cientos y cientos y cientos de personas. ¿Lo han visto por televisión? ¿Lo han visto cómo llenan las calles? Pero la iglesia es uno solo, en propósito, en santidad, en adoración, en gozo, en alegría. Por eso el que está al lado viene con un fuego, y el que está al otro lado también tiene fuego, y despiertan al que está dormido, muerto en delitos y en pecados, que no puede alabar a Dios. La pandemia no nos puede quitar la vida. La pandemia no nos puede apagar el gozo. La pandemia no nos puede aislar. Somos un cuerpo. 5 de nosotros perseguiremos a 100. A su nombre sea la gloria. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 exactamente. Bendito el nombre del Señor. Versículo 17 dice: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y el versículo 2 dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon donde, en el desierto. Pero hay un detalle que los expertos no han dejado pasar por alto, y habla en singular. Dice: acampó allí Israel, no en plural, sino acampó allí Israel delante del monte. ¿Y para qué acamparon allá? Como uno solo, unidos como uno, en propósito, en sentir. Es que se necesitan carbones para que arda el fuego. Si la iglesia no está unida en propósito, estamos perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo mi vida frente a ustedes, y ustedes están perdiendo su tiempo frente a mí. El Señor reunió al pueblo como uno solo para entregarle la palabra. ¿Alguien lo entendió? Un aplauso al Señor. Con un solo corazón. Y cuando estaban unidos, estaban listos para recibir la palabra. Y dicen que era como una gran boda. Aleluya. Bendito el Señor. Bueno, las beatas no podrán decir esto, ni las solteronas, ni las viudas jóvenes. Bendito el Señor. Pero las que están recién casadas sabrán lo que es una boda. La expectativa, el sustico que produce la boda. Ese frío en el estómago que produce el matrimonio. Voy a pararme frente a Dios con este vestido blanco y voy a llegar hasta el altar a jurar amor eterno ante Dios y ante los hombres, con el hombre o con la mujer que he decidido para toda mi
mi vida. Pues así es la unión entre Cristo y la iglesia. No hay fragmentación. Por eso cuando la iglesia viene a cantar, viene a adorar al novio. Por eso cuando la iglesia se sienta ahí, viene a escuchar al novio. Por eso tiene que temblar el monte, porque el novio viene como el corzo y como el cervatillo. Mi amado viene saltando, brincando. Ahí viene el amado. Salir a recibirlo. A su nombre. A su nombre. Vamos a entrar en materia. Apenas estoy calentando mis motores. Como un solo hombre, con un solo corazón. ¿Qué debe suceder para que desde el fuego de nuestro interior, ese fuego que arde en bien de nuestra unidad espiritual, será que habrá que encender una guerra? Amén. Para que haya unidad. Israel está en guerra. Todo lo que está pasando, bendito el nombre del Señor. ¿Saben lo que está pasando? ¿Tienen idea de lo que está pasando en el mundo? ¿Algún desprevenido sabe lo que está pasando en el mundo? Díganle al que tiene al lado, si está dormilón, ¿sabe lo que está pasando en el mundo? ¿Tiene idea qué está pasando en el mundo? ¿Sabe lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? Así por encima, lo que hemos logrado ver. Viernes, amanecer sábado en un lujoso hotel 5 estrellas de la ciudad de Medellín, ubicado en el poblado. Un estadounidense, ciudadano americano, consumió una sobredosis de droga y murió en una de las suites más importantes de ese hotel. ¿Quieres saber qué está pasando en la ciudad? Había un hombre con aspecto de médico, fue abordado en el lobby de un hotel, dijo: soy psiquiatra, tengo un paciente acá. Venimos a escoltarlo hasta un psiquiátrico, hasta un loquero. Vamos a llevarlo porque la familia está desesperada con él. Ha gastado más de 120 millones de pesos en los últimos 6 meses y la familia determinó que es mejor tenerlo con el loquero que tenerlo en la calle. Estuvimos a la expectativa, llegaron 2 enfermeros grandes, corpulentos. El uno se paró a la derecha de la puerta y el otro a la izquierda. Cuando salió un muchacho de la edad de aquel que está allí sentado, tenía una gorra costosa, un maletín costoso y unos tenis costosos. Se despidió muy amablemente el muchacho: hasta luego, gracias por todo. Dio 3 pasos de la puerta principal del hotel y lo tomaron de la mano. Le dijeron: no te muevas, te vamos a llevar al psiquiátrico. Lo llevaron hasta la ambulancia y lo amarraron sus manos como un preso y lo metieron en la ambulancia porque no se lo aguantaban en la casa. Ese es el panorama mundial de la sociedad. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Sigamos. Disculpen mi acaloramiento, pero no soy capaz de decirlo en otro tono. Esa guerra, todo lo que está pasando, encapsulado en crisis. También la iglesia debe de entender su tiempo de preparación, su tiempo de crecimiento, su tiempo de éxito, el crecimiento en la palabra, la dependencia de la palabra del Eterno, la palabra que es una espada para combatir, para destruir principados y potestades. La palabra se convierte en un arma titánica contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero hay creyentes que ni siquiera traen la Biblia a la congregación. Hermanos que nunca leen la Biblia en semana, que uno le pregunta qué está haciendo. Estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Facebook y de aquí voy a escoger un restaurante para comer. Una sociedad que observa y come. Punto. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, versículo célebre. Vengo con un mensaje controversial y puntiagudo que parte el alma para desacomodarlo de su confort cerebral. Versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra del Señor es cortante, más que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y parte el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y hasta los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que dice la palabra del Eterno, es lo que dice la Biblia. Yo simplemente pongo un tono, pero es lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el hermano o la hermana. Usted no es mi enemigo, usted tampoco. Mi lucha es contra principados, es contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores de este siglo. Me gusta predicar en esta época, porque el panorama está lúgubre. Amén. Porque nadie, por despistado que sea, podrá decir que no está pasando algo en el mundo. Los despistados, los atolondrados, los atorrantes, como digo yo, los que viven dormidos en su metro cuadrado, en su zona de confort, han sido sacudidos y les han dado una cachetada para que despierten de su mediocridad de vida, que no se consagran, que no avanzan, que llegaron al top de la vida. Pero el Señor quiere que la iglesia esté unida y esté fogosa, esté ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Que aquí no se apague el fuego del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Y el versículo 17 también dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. No ande por ahí sin yelmo. A veces nos pasa, comentario pastoral, a veces nos pasa que estamos hablando con un hermano o con una hermana, lo mande bien, y de un momento a otro, una ráfaga de ametralladora. Y dice: ¿qué le pasó a esta hermana? Y uno observa, y es que no tenía el yelmo. Se lo había quitado porque tenía dolor de cabeza, tan normal en las mujeres que les duele la cabeza. Se quitaron por un momento el yelmo de la salvación. Y no, Dios mío, gloria a Dios, tengo chaleco antibalas, o si no me hubieran perforado un pulmón. Amén. Bendita la gloria del Señor. Ponte el yelmo de la salvación, la palabra de Dios. ¿Saben algo, amados hermanos, que está faltando en esta época? Algo que la gente no está teniendo en boga, que las iglesias han ido perdiendo esa usanza, esa categoría, ese andamiaje, ese pulmón poderoso que se llama el dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Usted está asustado por lo que está pasando en el mundo. No. El Señor te da poder. El Señor te da poder. Gracias por esos 3 aplausos, mis amigos. El Señor te da poder contra la hechicería. El Señor te da poder contra la brujería. El Señor te da poder frente a las potestades y los gobernadores. Hay mucho endemoniado y hay mucha endemoniada que están invadiendo las calles de nuestro amado país. Necesitamos el poder que venza el poder de los hechiceros, el poder de los magos, el poder de los adivinos, el poder de los rezanderos, el poder de los chamanes. Hay un poder sobrenatural que dijo el Señor: os investiré con Espíritu Santo y fuego, y vendrá sobre vosotros la doble porción del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alaba. No te duermas. Alaba. Pelea esta batalla conmigo. Poder. Y dice que el poder trae amor. Y luego viene el dominio propio. ¿Tiene dominio propio? Aleluya. Diga conmigo: dominio propio. Gracias por los 3 hermanos. A ver si 4 se animan o 5. Dominio propio. A ver si 3 de aquí se animan. Dominio propio. A ver si los 6 hermanos que hay aquí conmigo se animan. Gracias. Aviva el fuego del don de Dios. Dice también el versículo 8. Bendita la gloria del Señor. Dice también que en esa analogía que se hace del cerebro, del corazón y el estómago a la misma altura. Escúchenme los que les gustan esos daticos curiosos para luego consultar y después preguntar, pero me pregunta cosas inteligentes, no estupideces. Dice: esos que caminan con el cerebro, el corazón y el estómago a la misma altura, ¿quiénes son? ¿Puedo tomar un sorbo de agua mientras usted exige su cerebro? Cerebro, corazón, estómago
a la misma altura? Los animales. Ellos son vertebrados, caminan en 4 patas. Y ahí está, a la misma altura el corazón, a la misma altura el cerebro y a la misma altura el estómago. Vertebrados con nuestros cuadrúpedos. Hay otra frase, anótela: tetrápodos. Son cuadrúpedos que no tienen la habilidad cognitiva del ser humano pensante. Dice la palabra del Señor, no quiere herir susceptibilidades. Salmo capítulo 32, algunos ya se lo saben de memoria, el versículo 9, dice: no seáis con el cerebro, con el corazón y como el estómago a la misma altura. No puede ser usted como un vertebrado, como nuestros cuadrúpedos tetrápodos. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrezo y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso no lo quiere el Señor Jesús de Nazaret. Él quiere que miremos Melech. Es una palabra que significa rey. Me gusta esa palabra. No somos como los vertebrados. El Señor quiere que nos veamos como Melech, o sea, reyes. Y primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: ustedes son linaje escogido y pertenecen a una casta, nación, poder, aleluya, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son Melech, ustedes son reyes. Un aplauso al Señor esta tarde. Si lo va a hacer, hágalo bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre sea toda la gloria. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra santa del Señor: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pertenezco a este linaje de aquel que venció en la cruz del Calvario. No voy a salir corriendo por la chusma embravecida, por las multitudes o la agitación de los principados y las potestades. Vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es una hora difícil para la iglesia, pero la iglesia tiene que mantenerse en pie de realeza. A su nombre sea la gloria. Cabeza, corazón y hígados, sentimientos. La palabra nos da la columna vertebral. Bendito el Señor, que nadie tenga miedo. Nosotros no caminamos en el mismo ángulo del cerebro, el corazón y el estómago. Nosotros sabemos quién es la cabeza, dónde está la columna, cuáles son los huesos. No tenemos artritis, no tenemos dobleces en las articulaciones. Estamos vigorosos, estamos listos para la batalla. Lo siento si no me entiendes el mensaje, pero alguien tiene que predicar, alguien tiene que decirlo. A su nombre sea la gloria. Un grito de júbilo. El gran problema de Israel son las ciudades mixtas. Tienen al enemigo por dentro. En la actualidad, no voy a hablar de política, no soy politólogo, no me interesa, pero sí estamos viendo más de 1000 misiles que fueron enviados hacia o sobre Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Y el problema que ellos tienen son las generaciones mixtas. Cuando se fusionaron y dieron otra raza, sus primos, no voy a decir quiénes para no meterme en lío, no me interesa, los primos de los judíos, ellos están haciéndole la guerra por dentro. Por eso el pueblo del Señor no puede tener primos. Aquí no somos primos, aquí no hay tíos ni tías, aquí todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Salude a su primo. Salude a su primo. Yo no tengo. Yo tengo hermanos. Tienen la misma sangre de mi Padre. Aleluya, Jesús de Nazaret, aleluya. No podemos tener esos mixtos en nuestras congregaciones. Eso nos hace un daño terrible. Eso nos daña por dentro. Bendito el Señor. Nuestro corazón debe de ondear la bandera del Evangelio, de la identidad, el compromiso con nuestro Salvador Jesús de Nazaret. No dejar
otras banderas en nuestro territorio espiritual. Colosenses dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y el capítulo 3, el versículo 3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. El problema es cuando nos negamos a morir. Una ráfaga de metralladora. Uy, Dios mío. Voy a contestarle a esa hermana, pero déjeme tantico, me coloco el yelmo, me coloco el escudo, el chaleco antibalas, y me cojo un escudo por ahí, aunque sea una tapa de esas con la que tapo las ollas. Aló, el Señor le bendiga, hermana, ¿cómo está? Y uno es listo esperando que llegue. No, hermanos, a eso no nos llamó el Señor. Choque. No, ¿ya vio lo que hace el choque? ¿Ya lo vio con sus ojos? Me imagino que algunos estuvieron por ahí. Eso no es de Dios, eso no bendice. Eso no trae edificación al cuerpo de Cristo. Eso ahuyenta el grato olor a Cristo. Pero nosotros estamos firmes y seguimos adelante. Bendito el nombre del Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, exactamente. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en esa gloria preciosa. Bendito el nombre del Señor. Dice que eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren lo que dice el capítulo 2, el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cierto culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se da cuenta que usted hace y hace cosas, igual sigue viva la carne le sigue pidiendo? ¿Alguien ha tenido el espíritu de gula? Bueno, yo no lucho con él todos los días. Hay gente que come y sigue comiendo. Dicen en el argot popular que tiene una solitaria. Y tienen engordada esa solitaria. Y la solitaria ya está como una boa grande constrictora. Y usted sigue con el mismo apetito y dice, ay, yo como y no tengo un metabolismo rico, yo sigo diario con hambre. Dice la Biblia que eso no sirve para nada contra los apetitos de la carne. Y hay gente que siempre tiene apetito, pero no de la palabra, sino de la carne. Y siempre están por ahí de mirones o de mironas. ¿Qué sé yo? Usted sabe la lista, yo no se la tengo que leer. Bendito el nombre del Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, la columna firme. ¿Dónde tiene que mirar usted? No como los vertebrados, todo lineado, sino mirando hacia arriba. Poner las cosas en la Señor, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la carne. Que la iglesia resuene su pregón en las regiones celestes con una fuerte columna espiritual, la palabra viva por encima del corazón, los instintos e inclinaciones, la palabra por encima de eso que se llaman los apetitos de la carne. Bendito el nombre del Señor. La palabra es para nosotros los que caminamos erguidos. ¿Usted en qué grupo está de la cadena alimenticia? Amén. ¿Dónde tiene su columna? ¿Dónde tiene su hígado? Aleluya. ¿Así? ¿Está en lo mismo? Cerebro, corazón, hígado. Aleluya. Miren lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 28, la palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, no ande como un cuadrúpedo que tiene el cerebro y el hígado en la misma parte. No, dice erguidos. Levanten vuestra cabeza porque ya viene la redención. ¿Saben algo? Que Cristo está más cerca que nunca. Amén. Sé que hay algunos despistados por ahí que no saben en qué siglo están. Solo les preocupa comer. Mientras haya comida, todo está bien. Y por eso protestan. Comida. Porque solo quieren comer. Y no quieren otra cosa que no sea comida. Están allí, siempre tienen hambre. Pero la venida del Señor está muy próxima. Esta semana tuve una experiencia extraña. Permítanme compartirla con ustedes. Estaba en mi lugar donde trabajo, gracias
y se acercaron dos rabinos judíos. ¿Alguien ha conocido un rabino judío, hablado con él? Ok, son otra cosa. El día de reposo hay que acompañarlos hasta las habitaciones porque ellos no tocan nada electrónico. No es como usted que el día del Señor se va a montar en bicicleta, o es el día que más pelea con su mujer, o va a bajar alguna cosa en vez de levantarse, a orar, a buscar la palabra del Señor, a pedir misericordia. Ustedes se van a visitar a los vecinos el día del Señor, un día que usted va a venir a culto y llegan desconectados. ¿Han tenido un celular sin carga? Casi nadie. Aquí no hay esa tecnología. Es tecnología de punta, aquí no. Vienen sin gracia. ¿Han visto a alguien sin gracia? Porque no oraron, no buscaron a Dios, no se santificaron. Bendito el Señor. No le dieron culto a Dios. Se dan culto a otras cosas, pero no toman con seriedad el Evangelio. Cabeza o cerebro, hígado, pulmones, en el mismo lugar. No hay diferencia. Pero la Biblia dice: erguidos, levantad vuestra cabeza. Se me acercaron estos rabinos, vieron el escudo que tenían acá, me hablaron en hebreo, no entendí un taco, pero ellos decían algunas cosas. Yo les decía: la Biblia, la Torá, la palabra, la Biblia, la Biblia. Y ellos inmediatamente empezaron a cantar un corito de los que ellos cantan en hebreo, por supuesto. No esos aparatos que inventan por ahí, dicen la gente cántico libre y es una atorrancia que no bendice. No, era en lengua hebrea. Hermano, se sentía otra cosa. Sé que no puede decir amén porque no lo ha sentido, pero es otro ambiente, es otra cosa. Hermano, el Señor está a la puerta. Cristo está que viene. Prepárate, por Dios. Está que suena la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La gente está viendo las cosas y la gente no está haciendo caso de que el Señor está enojado. Vamos para allá. Erguidos y levantad vuestra cabeza. El versículo 28 lo dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántese con fuerza, levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Han visto la oleada de la gente cómo ha salido a las calles y nosotros hemos estado asustados y temblando? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido por televisión o por tu cuadra? A su nombre sea la gloria. El Señor está a las puertas. ¿Qué hace Moisés? Preguntaron algunos. Bueno, es una moraleja de esas judías que me gustan. Los ángeles preguntaron a Dios cuando vieron a Moisés en el cielo que les iba a entregar la palabra, le iba a entregar la Torá. ¿Qué hace Moisés, este humano entre nosotros? Preguntaron los ángeles en el cielo puro. Este hombre que hace aquí, dicen los sabios que Moisés estaba por encima de los ángeles cuando recibió la palabra. ¿Qué hace este hombre entre nosotros, más cerca que nosotros? El hombre espiritual no es un animal cuadrúpedo que solo piensa y solo procura el alimento. Tampoco somos ángeles. Estamos en un límite extraordinario donde nosotros provocamos, luchamos, insistimos, trastornamos el cielo con nuestra adoración y con nuestra alabanza y con nuestras canciones espirituales. Y hoy tenemos el glorioso Espíritu Santo que adoramos, y lo adoramos en espíritu y verdad. Él es fuego y Él es poder divino. Él es el que hace que el hombre ande derecho como un rey. A su nombre sea la gloria. Melech, cerebro, corazón, hígado, a la medida de la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Mensaje tras mensaje, Dios nos está hablando y nos está hablando fuerte. Nadie puede decir esto pasó a consecuencia de esto. Nadie había o ha podido descifrar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hello. Bueno, si alguien me escucha por internet, SOS, estoy predicando. Una hermana lo entendió, gloria a Dios. Lo voy a volver a decir, SOS, estoy predicando. La palabra del Señor que tiene vida, que vive en abundancia. ¿Cómo funciona la justicia divina? Ya no tenemos
a un Elías, vamos donde el profeta o un Eliseo, vamos donde el profeta o un Isaías, vamos donde el profeta y preguntémosle, ¿por qué está pasando esto en Israel? ¿Por qué en el monte Moab, algo así, mueren en medio de una gran festividad 45 judíos? Cada judío vale por 1000. Nadie puede cuestionar la justicia divina. Esa información la he extraído de personas que han estado 20 años encerradas en un cuarto lleno de libros, se han envejecido y malformado. En una tragedia que hace días pasó en Israel, en el monte Merón exactamente. No sé si alguien lo vio por las noticias o por Facebook, por Instagram, no sé cómo se documente, pero fue una catástrofe. Ellos estaban celebrando algo, una festividad por uno de sus rabinos, estaban transmitiendo alegría. En otro tiempo atrás, habían muerto 25,000 discípulos de esa persona a la cual estaban celebrando. Ya vamos a decir por qué. Y los estudiosos se dieron la tarea de preguntar por qué hubo esa avalancha humana y mató 45 personas. ¿Por qué? Algunos hicieron ecuaciones en la Torá y salía en las fechas, los sitios, una palabra: destruiré. En la tragedia de Nerón, casualmente había 45 muertos. Cuando usted va al libro de Génesis, el capítulo 18, el versículo 26, hay también 45 personas. Dice la Biblia, quizás faltarán de 50 justos, o mejor, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Esa misma cifra, 45, murieron en la tragedia de Nerón. Es tiempo de hacer oraciones especiales para el momento del encuentro. Es tiempo de orar, iglesia. Casi nunca hablo de la oración. Es tiempo no de hablar mal del prójimo. Quiero decirle que según los tecnócratas, esto no lo estoy inventando yo por comentarios personales que me hayan llegado esta semana, lo estoy predicando porque es el análisis de pensadores serios de la palabra del Eterno. Dicen, hablar mal del prójimo produce muerte por asfixia. ¿Con qué habla mal usted de su prójimo? Con la garganta, la tráquea. Cuando usted habla mal de su prójimo, de su pastor, de su esposo, de su esposa, de su amigo, usted puede morir por asfixia. ¿Alguien sabe por qué muere la gente del COVID? Como un pez fuera del agua. Nadie sabía por qué pasaba todo esto. ¿Recuerdan la bonanza cuando había iglesias gigantes que separaban los pastores y cogían a los pastores pequeños como congregaciones? Esos pastores de iglesia de garaje. Pues quiero decirle que los expertos han llegado a la conclusión que aquel que habla mal del prójimo muere por asfixia. ¿Alguien lo cree? Yo lo creo. Gente muy seria lo ha dicho, lo confirmo. Cuando usted sale con esa fonación, fonéticamente, cuando hace esa oración fonética y habla de su prójimo y lo despelleja, es una muerte tipo ascará. Es una muerte por asfixia. Es como el pez fuera del agua. Pero hay otro tipo de muerte que es como el beso. Hay dos tipos de muerte. Esa muerte que es como un beso, es como cuando sacas un pelo de un vaso de leche. Hay un desprendimiento. No pasa nada. Lo sacas y punto. Pero ¿han visto esas muertes dramáticas, entubadas? Dios nos guarde. El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque vino la peste, porque vino la plaga. Aleluya, bendito el Señor. Esa muerte tipo un beso, como sacar un pelo de un vaso de leche, que en el momento de morir sea de forma suave. ¿Cómo quieres morir? ¿De forma trágica? Deja de hablar de tu prójimo. Ámalo.
¿O quieres morir con un beso que te sorprenda la muerte de repente? Honrosa es la muerte de sus santos al Señor. ¿O quieres morir asfixiado porque toda la vida estuviste hablando y hablando y maldiciendo y jurando en contra y hablando y no me gusta, 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 y tampoco me gusta? Qué rico que a usted sí le gustan, sí le gustan, sí le gustan, sí le gustan y también le gustan. Esto no es una predicación para la iglesia local, no crea que esto es para usted. Ojalá no piense que es para usted, es para la iglesia que está viendo esto en cualquier parte del mundo. ¡A su nombre la gloria! Nuestra relación debe de ser honorable entre nosotros. Esa asfixia, Ascará, esa muerte lenta, esos 24,000 judíos murieron porque no se respetaban lo suficiente. Eran alumnos de cierto rabí, pero la relación interpersonal debe ser de respeto. Yo he visto congregaciones y misiones fragmentarse porque ya no hay respeto. Vamos a poner de moda el respeto en esta congregación. Así como decían en la calle, vamos a darle respetico. ¿Recuerdan esa frase? Vamos a respetarnos los unos a los otros para que no muera de asfixia. Aleluya. Esos son los diferentes, muy diferentes. Puede haber diferencia, pero somos hermanos. No podemos pelear, faltarnos al respeto. Bendito el nombre del Señor. Miren lo que dice. Estoy finalizando. Gracias por su paciencia. Gracias a los hermanos de logística también por la paciencia. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra santa del Señor. ¿Lo tienes? Mateo capítulo 5. Bendito el Señor. Mejor 22, 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, que llevarán ¿a dónde? A juicio, a juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedarás puesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda corriendo, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Aleluya. Si alguien es decepcionado, pido perdón públicamente. Bendito el nombre del Señor. Dios está hablando fuerte y está hablando claro. Si queremos encontrar un porqué de lo que está sucediendo, hoy lo estamos viendo. El versículo 20 del capítulo 5 de Gálatas dice, idolatría, hechicerías. Y después de la idolatría y después de la hechicería, de los conjuros, de los aquelarres, de los chamanes, entonces vienen las enemistades. Es algo diabólico. Que el Señor reprenda al diablo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Bendito el nombre del Señor. David Shimon, o Shimon, como quieras pronunciarlo, enseñaba a sus discípulos, pero entre ellos no pudieron respetarse y no pudieron tratarse con respeto y perecieron 24,000. Y quizás la matanza, dicen los tecnócratas en Jerusalén, en esa oleada humana, que murieron 45, es porque no se está respetando debidamente. Aprendamos el mensaje. La pandemia, la cuarentena, las movilizaciones, las crisis. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo. Es una regla fundamental. No están los 613 preceptos de los judíos. No, es la regla fundamental. Es la base de los preceptos del judaísmo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo dijo, le doy un nuevo mandamiento. ¿Quieren que les dé algo nuevo? Y todo el mundo decía, sí, nos gustan las ideas nuevas. Sí. El Señor le dijo, ok, le voy a dar algo nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Ámense los unos a los otros como yo los amé, que también os améis unos a otros. A su nombre sea la gloria. Esa podría ser la causa del trastorno mundial de hoy en día. Y quizás no escuchen esto, no tengo buen foro. Amarte a sí mismo. Pregunta, ¿se ama a sí mismo? Desde aquí veo que sí. Han hecho un esmero importante para lucir bien en esta tarde.
defectos? Los que tú sabes que tienes. Por ejemplo, te ves gordo y dices, uy, qué panza la que tengo. Y si tienes la mala idea de observarte de perfil, mejor volteas y la vista para otro lado. De pronto tienes una verruga en un lugar secreto y tú la tapas para que no te vean esa verruga, porque tú te avergüenzas de ella, pero no por eso te odias. Algunos observan una parte de su cuerpo y dicen, uy, no, qué embarrada. Pero por eso no te levantas peleando contigo mismo o contigo misma. Te amas. Algunos ven algún miembro de su cuerpo, acabo de ver de los miembros del cuerpo, y dicen, ay, qué dedito chiquito que tengo yo, mira. Y usted por eso no se lo arranca. Y esto tan feo, yo para que este dedo tan feo, pues arránqueme eso de una vez. No. ¿Se conocen sus defectos? ¿Y usted se ama? ¿Y por qué no amas a tu hermano que está lleno de defectos? Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben algo? Es un tiempo de enojo de Dios hacia el mundo. Casi nunca predico así. Dios está enojado con la tierra. Dios está enojado con el mundo. Y he hablado una vez. La pandemia. ¿Saben que en Jerusalén superaron la pandemia? Y Dios les había hablado y no hablaron. Y les habló un poco más duro. Y tampoco entendieron. Y luego el Señor tuvo que alzar la voz, enviando más de 1000 misiles para que su pueblo reaccione. Por eso el Señor está en las puertas, amada iglesia. ¿Qué más voy a decir? No es casualidad la calamidad. Si no escuchamos, no habrá otra alternativa que enviar otra calamidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús, tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Y quizás no estamos preparados para escuchar tu voz. Y quizás nos has hablado fuerte y no hemos entendido. Y quizás amado Jesús, amado Rey de Gloria, amado Jesús, amado Maestro, ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia. Ten misericordia.